muchísimas gracias a todos. Me temo que voy a ser más aburrido que Gloria. Solamente aspiro a que no, más en estas horas, a que no acaben dormidos. Muchísimas gracias a Comunidad Bastiat, a la Organización de Economía Austríaca y a todos los que habéis tenido la amabilidad de invitarme. La verdad es que tengo que reconocer que jamás me había visto en otra. No soy un asiduo, suelo participar en almuerzos o cenas reducidas con comensales que comparten las ideas que nos inspiran a todos los que estamos aquí, comensales liberales, llamémoslo así, pero siempre no ha desaparecido de mi cabeza la opinión aquella del que decía que los liberales en España cabían en un taxi, y la verdad es que ahora estoy convencido de que eso ha pasado a la historia, que no es verdad. La mejor muestra es comprobar este auditorio, veros a vosotros, en fin, ver la cantidad de organizaciones que están vinculadas con el espíritu liberal y con el sistema capitalista. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos tiempos en este país. Yo, como decía el presentador, soy director de Actualidad Económica desde hace ya casi una década, ¿no? Y es una revista que yo creo que tiene el interés de que no tiene mucho parangón, me parece a mí, en España. Yo creo que es la única revista ahora semanal netamente liberal. En la revista nuestra no escribe nadie que coge de la izquierda o del socialismo o de lo que sea. Lo tenemos terminantemente prohibido. O sea, no somos eclécticos, no somos desde ese punto de vista ecuánimes. Todos los que escriben están, me parece a mí, debidamente orientados, porque nos parece además que esa clase de orientación es lo que más conviene para el bienestar de España y del conjunto de la humanidad, para la prosperidad general y sobre todo además de los más desfavorecidos. La revista que dirijo nació hace 60 años ya, o sea que es mucha tela, ¿no? Es la decana de la prensa económica semanal. Entonces empezó a ocuparse de la información bursátil, pero ya entonces tenía ese sesgo de defender los principios fundamentales del pensamiento liberal que siguen hoy totalmente vigentes, ¿no? El primero, como decía Gloria, es fundamental, es el respeto a la propiedad privada. Otro de ellos, muy importante, es que ya en el año 58 se defendían, es que hay que renunciar a la inflación como modo de financiar el gasto público y como palanca de crecimiento, creyendo, como es el caso, que la inflación es el impuesto que más castiga a la gente en situación más precaria, a los más desfavorecidos. Otro de los principios básicos en los que creemos es que hay que renunciar, por supuesto, a la protección comercial de cualquier clase frente al exterior y también internamente. Yo creo que en el caso del exterior, en España, hemos logrado con creces este recorrido, porque España, nuestro país, es uno de los más abiertos al mundo, ¿no? No lo hemos logrado tanto internamente, porque creo que debemos estar muy alertas frente a los que quieren detener a empresas, en mi opinión, imponentes como Amazon, que tan felices nos hacen a diario, o quieren frenar la expansión de la economía colaborativa, de los Uber, los Cabify, de Airbnb, con argumentos ridículos y con la declarada intención de proteger al comercio antiguo que se resiste a modernizarse y a evolucionar con los tiempos, o que quiere frenar a las grandes superficies comerciales pidiendo más impuestos, o que, en fin, aspira siempre a vivir al abrigo del Estado. Otro principio de la revista tiene que ver también, naturalmente, con abjurar de la intervención pública en la economía. Nosotros, como os decía, somos una revista que creemos firmemente en el mercado. Ahora, como os decía, no sé si os he dicho, pero si no lo digo ahora, la podéis leer todos los lunes con el diario El Mundo. Es una revista independiente pero que va encartada, que pertenece a la empresa editorial del Mundo, claro, pero que va encartada todos los lunes en El Mundo, que os invito a que compréis, porque yo creo que no os decepcionará. Y ahí decimos
lo que pensamos, y lo que pensamos es que no hay nada más democrático ni más perfecto que el mercado, dentro de las limitaciones de toda construcción urbana. Nosotros somos unos firmes defensores del capitalismo, porque creemos que es el modelo económico, y lo llamamos así sin complejos, que es el que ha provocado más prosperidad que ningún otro, el que ha reducido al máximo en términos históricos la desigualdad y el que ha contribuido más firmemente a combatir la pobreza en el conjunto del mundo. Y nuestro adversario, recordando lo que decía Gloria, es el socialismo. Ese es nuestro enemigo en cualquiera de las manifestaciones que se presente, en la extrema de Podemos, en la más convencional del partido que lidera Pedro Sánchez, o en la más inquietante, que es la que albergan no pocos corazones acomplejados de la derecha. Nosotros creemos que no se puede ser liberal y socialista al mismo tiempo, igual que ninguna señora que se sepa hasta el momento está medio embarazada, o está o no está. O se es socialista o se es liberal. El socialismo, como sabéis, es constructivista. Piensa en el fondo que una serie de personas, presididas por la mejor de las intenciones o imbuidas por conocimientos colosales, pueden conducir a la prosperidad mejor que otra opción. Pero nosotros, por el contrario, creemos en el orden espontáneo, en la mano invisible de la que hablaba el inefable Adam Smith, por la que los individuos, buscando su interés personal, promueven sin planteárselo el mayor bien común posible. Para que el mercado pueda producir sus efectos benéficos sobre las personas, hay una serie de exigencias, que es que las leyes protejan, por supuesto, la propiedad privada y la libertad de empresa, que los impuestos sean lo más bajos posibles, que el Estado sea fuerte pero pequeño y eficaz, porque ser fuerte no significa ser grande, y que las normas favorezcan la competencia de los negocios. Y estamos, desde luego, en favor de los empresarios, porque creemos que son el motor de la sociedad y que el beneficio es el combustible que alimenta la prosperidad general. Pero es un hecho desgraciado que los empresarios no gozan en España, y probablemente en otros países del mundo también, en países occidentales, ya no digo en Hispanoamérica, de la reputación y la fama que merecen. Hay una cierta cultura antiempresarial en la sociedad española que se transmite en las escuelas, en los periódicos, en los foros políticos, en la literatura e incluso también en los púlpitos. Hasta los curas están contra los empresarios. Y lo digo yo, que de vez en cuando, no asiduamente, pero voy a misa y me toca escucharlos. En muchos de los manuales que estudian nuestros hijos, el empresario es visto como un depredador que mueve los hilos del sistema en su propio beneficio y en contra del interés general, cuando es justamente lo contrario, aquel gracias a cuya iniciativa las mejoras materiales se extienden y se crea bienestar y empleo. Y si esto es lo que estudian nuestros hijos, pues es normal que no haya tantas vocaciones empresariales ni tanto emprendimiento como sería necesario para asegurar un futuro brillante para el país. Nosotros creemos, como decía, la libertad en el mercado, en la libre empresa. Pensamos que todas las personas tienen que responsabilizarse de su propio destino, pero tenemos también tan nobles sentimientos como los socialistas, que se creen en posesión de la nobleza moral. No somos los capitalistas o los favorables al mercado unos malvados. También pensamos que no es aceptable dejar en la cuneta a los que por mala suerte o incapacidad invencible no pueden sobrevivir por sí mismos. Pero solo a estos, no a los caraduras, no a los jetas. O sea, estamos en contra de la cultura asistencial generalizada, porque esta fomenta a los parásitos, a aquellos que, pudiéndose ganar la vida por sus propios méritos, han claudicado y además exigen cerrar el paso a los que triunfan o tienen posibilidades de éxito. Estamos persuadidos de que las ayudas y los subsidios públicos impiden que explote la capacidad de generación de riqueza que anida en todas las personas, sin excepción,
y porque van creando esta clase de ayudas un caldo de cultivo que consiste en vivir la sopa boba y que además excita el resentimiento y la envidia hacia el que progresa y lo hace sin ayuda. Creemos que hay que transmitir a los jóvenes, como los que estáis aquí, que el estado de bienestar, tal y como lo hemos conocido hasta la fecha, no es recuperable, pero no solo porque no sea sostenible financieramente, como cada día es más evidente, sino porque no es bueno desde el punto de vista antropológico y cultural, porque fomenta la cultura de la dependencia en detrimento de la soberanía personal y de la iniciativa individual. Estoy completamente convencido de que las claves del éxito de los países son una economía abierta, una sociedad civil fuerte, como la que pretenden este tipo de actos y de clubes y sociedades que los apoyan y los organizan, un compromiso para reducir el peso del Estado y la invasión política en la esfera social, que es el origen de la corrupción, como decía Gloria, así como una defensa de la responsabilidad individual en el destino de la propia vida. Hay que dar a la gente todas las facilidades y oportunidades para que saque lo mejor de sí misma, dejar de tratarla como víctimas, de contemplarlas con paternalismo. Y también, como decía, creo que es muy importante para el progreso social enardecer la figura del empresario que ha sido injustamente tratada y dañada al hilo de los casos de corrupción. Porque el empresario es el que empeña su patrimonio en pos de un futuro habitualmente incierto y el que pelea en muchas ocasiones contra la adversidad, frecuentemente con un marco normativo poco favorable. Pero es el que se levanta cada mañana con el afán de servir sí, porque la gente esto no acaba de entenderlo. El empresario se levanta cada mañana con el afán de servir a los ciudadanos, procurando satisfacer sus demandas con la mayor calidad y al mejor precio. También, por supuesto, esperando obtener el mayor beneficio posible, que es algo muy saludable. Muchas veces me encuentro con empresarios que tienen cargo de conciencia por tener éxito, porque están, contaminados por el pensamiento dominante socialista. Tienen cargo de conciencia por estar haciéndolo bien, por haber sorteado la crisis fabulosamente, por ejemplo, aunque ello haya sido posible solo gracias a su trabajo duro y el buen hacer. Y muchos de ellos se sienten en deuda con la sociedad, y esta es la razón que aducen algunos para hacer obras, o muchos, de filantropía. A mí me parece que la filantropía y el altruismo es estupendo, pero sería una pena enfocarlo mal. Yo creo que los empresarios no están en deuda con nadie. Justo al contrario, su interés genuino, como decía, es prestar un servicio a la sociedad, nutriendo del mejor modo posible sus necesidades. Ya dan a la sociedad todo de lo que son capaces, produciendo los bienes y servicios que producen. Desde luego que esto es compatible con la filantropía, pero la filantropía, que es perfectamente coherente con el capitalismo y el liberalismo, y que tanto ha dado de sí a lo largo de la historia, nace de la vinculación espontánea con la suerte de los vecinos que nos rodean, con los ciudadanos que tenemos a nuestro alrededor. Pero no hay ningún motivo para que los empresarios ni ninguno de los triunfadores en cualquier orden de la vida tenga cargo de conciencia, sino al contrario, motivos para ir con la cabeza alta. Estamos en España, en un país administrado por partidos volcados en el buenismo, en lo políticamente correcto. Por eso, uno de nuestros afanes diarios en la revista es combatir este estado de opinión venenoso, desmontar lo que ahora se conoce, creo, como posverdad, porque desde tales planteamientos es normal que surjan propuestas disparatadas, como que los salarios deben subir sin tener en cuenta la productividad de las compañías, o que hay que aumentar los impuestos a las grandes empresas como si ya no pagaran suficientes, o que hay que penalizar fiscalmente a los ricos, detrás de lo que se esconde la voluntad de castigar preferente a las clases medias, a los que mejor lo hacen, a los que tienen éxito, o que hay que establecer rentas mínimas cuyo resultado no querido siempre será el de desincentivar el esfuerzo y profundizar en la falta de empleabilidad de las personas.
Pero este camino editorial o todas las propuestas e ideas que nos embargan a todos los que estamos aquí, pues es un camino pedregoso, porque los adversarios nos acechan en cada esquina. No hay día que pase sin que los sedicentes intelectuales y economistas de la izquierda coloquen su insidiosa mercancía, que consiste en repetir hasta la extenuación que, como consecuencia del capitalismo o de las políticas de austeridad o de los recortes que solo han existido en su imaginación calenturienta, estamos en un país al borde del colapso, en el que la desigualdad ha alcanzado cotas intolerables, el riesgo de pobreza es acuciante. En fin, no importa que las estadísticas desmientan la catástrofe o que el índice Gini, que mide la desigualdad, dice que aumentó menos de 2 puntos durante la gran recesión y está recuperándose al tiempo que la economía ha ido mejor, o que desde el punto de vista del gasto la desigualdad entre los ciudadanos ha retrocedido en España durante la crisis. No ha retrocedido en España durante la crisis desde el punto de vista del ejercicio del gasto. Pero, en fin, los maledicentes, como digo, la izquierda, que tiene un gran arte para la propaganda, pues desprecia esta clase de datos y se dedica sistemáticamente, con insistencia, a lo suyo. Son, como decía, la izquierda unos maestros en el uso de la propaganda, que se basa en la repetición constante de la mentira hasta hacerla pasar por una falsa verdad que prenda incluso entre los que se están beneficiando del crecimiento o de oportunidades de empleo que hasta entonces no tenían. El mensaje, que es un mensaje a veces letal, que estamos viendo en España durante la campaña electoral y durante los 9 meses que hemos tenido desgraciados de Pedro Sánchez en el gobierno, es que la gente no tiene motivos, ni incluso la que ha encontrado un empleo, para estar satisfecha, porque les pagan mucho menos de lo que se merecen, mientras las empresas inflan sus beneficios, que los pensionistas viven cada día peor. Pero estos son hechos falsos todos. Ya sé que es políticamente incorrecto, pero hablando de los pensionistas, oigan ustedes, los jubilados, para ellos la crisis ha pasado de puntillas, porque la baja inflación les ha permitido recuperar cada año poder adquisitivo. Además de que tenemos un sistema de pensiones que es con diferencia mucho más generoso que en el resto de Europa. En términos globales, no digo que haya pensiones más altas en España que en Europa, pero en términos relativos desde luego que sí. Las empresas, en cambio, sí que han sufrido notoriamente la recesión y se han visto abocadas muchas de ellas al cierre. Y pese a los descontentos y réprobos por naturaleza, creo que solo la reforma laboral es la que ha permitido que no haya habido tanta destrucción de empleo como la que se ha producido, que ha sido mucha, y mucha destrucción de tejido empresarial. Gracias a la reforma laboral se han podido acomodar finalmente los costes laborales a la situación del mercado, se ha podido bajar salarios para ganar competitividad y evitar, como decía, una crisis todavía mucho mayor. También la izquierda, como siempre, tiene una visión pesimista del mundo y de lo que ocurre en nuestro país. Por eso está ahí el Estado, para reconfortarnos y ayudarnos y para evitar que pensemos por nosotros mismos. Pero nosotros, los que estamos aquí, somos liberales, somos, creo que, diferentes, en el mejor sentido de la palabra, claro. Somos positivos, somos optimistas, confiamos en las personas. Porque si ponéis en la televisión cada mañana, pues probablemente veréis un montón de informaciones incompletas, a veces sectarias, que abundan en una percepción fatal sobre el país. Tratan de persuadirnos de que estamos ante un escenario en el que no cabe la esperanza, de que la desigualdad, como decía, se ha convertido en algo intolerable, que es un hecho que carece de cualquier aval científico, de que el empleo que se crea es precario a tiempo parcial, de que hemos padecido un dolor inmenso a la sociedad con los recortes, que es necesario pagar con más gasto público, cuando la verdad es que el gasto social que dejó el pobre señor Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, pues era superior en términos per cápita a la de la era de Zapatero. Y también sacar la conclusión de que España es un país anegado por la corrupción, en el que además la justicia brilla por su ausencia, pero no es el caso. No es verdad que los políticos sean todos, al menos en España, unos corruptos. No es verdad que todos roban. No es verdad que tampoco los próximos robarán.
y no es cierto, sobre todo, que la corrupción sea el producto del sistema capitalista, sino más bien de lo contrario, de la intervención pública en la economía. Creo que todos los que estamos aquí tenemos un objetivo común, estamos para desmontar las falacias con las que nos contamina a diario la izquierda y para defender enardecidamente el capitalismo, que no necesita ningún impulso civilizador porque es el modelo político más alineado con la naturaleza humana. Tenemos otro asunto, ya voy acabando, de parecida o superior importancia, que compartimos con los países de nuestro entorno, y hablo ya un poco de términos políticos, y es que nos encontramos en una situación en la que el tradicional debate entre la derecha y la izquierda ha cambiado radicalmente las cuestiones sobre las que hasta ahora tenía lugar. En Occidente, desde la aparición de los partidos socialistas a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la lucha política había consistido en un debate ideológico y electoral entre posiciones liberal conservadoras, para las que la libertad y la propiedad son valores absolutos, y las socialistas, comunistas o colectivistas, para las que la libertad y la propiedad son valores relativos, siempre supeditados al objetivo de alcanzar la igualdad. Ese debate empezaba en el mundo de las ideas, pero al ser puestas en práctica, la evidencia de los ciudadanos era irrefutable, porque estaba muy claro, digamos, los resultados absolutamente positivos e imbatibles de la libertad política, económica, del respeto a la propiedad violada sobre cualquier tipo de colectivismo. Hasta el punto de que tras la Segunda Guerra Mundial y tras el Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán en Bad-Godesberg en el 59, las formaciones socialistas abandonaron su aspiración a implantar una sociedad como la soñada por Marx, y aunque reticentemente fueron abrazando el capitalismo como el modelo económico que con algunas reformas sociales más podría ayudar a la emancipación de la clase obrera. Pero claro, la rendición de la izquierda era relativa, era una rendición forzada por la tozudez de los hechos evidentes del progreso que causaba el capitalismo. Desde entonces, por eso, los nostálgicos de aquella revolución que pronosticaron los Marx y los Engels no han parado de estrujarse el cerebro, ni paran, porque no descansan, para encontrar dónde y cómo golpear a las sociedades occidentales con vistas a terminar imponiéndole su modelo de organización social y, lo que es más grave, su proyecto de individuo. El estallido de los que podemos llamar revoluciones de los 60, del Mayo francés como símbolo más visible y otras manifestaciones, ofreció a esos nostálgicos una serie de pistas por las que transitar para encontrar nuevos sujetos revolucionarios, en vista de que el proletariado ya había demostrado que prefería progresar en el capitalismo occidental que aventurarse a modelos como los que había en el telón de acero. Los jóvenes, mimados por el desarrollo, pero que se sentían reprimidos sexualmente por unas sociedades demasiado puritanas, las mujeres que aún no habían alcanzado la plena igualdad legal con los hombres en muchos países occidentales, los negros que en Estados Unidos, el país modelo del capitalismo, eran brutalmente preteridos y discriminados, estos fueron los colectivos y las primeras apuestas para sustituir a la clase obrera como sujeto de esa revolución perdida. Pero esta búsqueda de nuevos sujetos revolucionarios se agudizó tras la caída del muro y la demostración empírica de que el socialismo equivalía completamente a la ruina, porque los partidarios de cualquier tipo de revolución colectivista no se iban a rendir tan fácilmente, y desde entonces han trabajado febrilmente para lograr que el virus del totalitarismo mute y pueda continuar socavando los fundamentos de los países liberales y capitalistas de Occidente. Y quizá lo están logrando, aunque sus adversarios, los defensores de la libertad, que somos nosotros, no estemos enterándonos bien. Desde mediados de los 80, y de una forma indisimulada en nuestros días, lo que pretenden esas revoluciones que indefectiblemente conducen al totalitarismo
ya no proclaman a la clase obrera como sujeto de su revolución, ni como el colectivo que hay que liberar de la explotación. Ya no predican, o al menos no es lo primero que predican, la abolición, la abolición de la propiedad privada y la socialización de los medios de producción. Ahora, los protagonistas de la revolución son todos aquellos que en las sociedades occidentales y desarrolladas pueden sentirse víctimas de algún tipo de desigualdad, porque los líderes y los teóricos de esas propuestas revolucionarias han llegado a la conclusión de que la palabra igualdad tiene que ser el motivo de su revolución. A los nostálgicos del totalitarismo, esta igualdad, que yo creo que es bastante evidente en Occidente, quiero decir, porque los negros, las mujeres, los homosexuales, por citar algunas víctimas evidentes de injusticias del pasado, yo creo que están en una situación absolutamente de igualdad ante la ley, pero eso no les vale. Ahora lo que declaran que la igualdad ante la ley tampoco es suficiente, que hay que conseguir lo que llaman igualdad material, y la preconizan no solo para estos colectivos, como en los 60, sino para los inmigrantes o para los que declaran tener una sexualidad distinta a la hetero o a la homosexual, o para los que practican diferentes usos culturales o sacralizan la naturaleza, para los ecologistas, para los que defienden tipos de familias distintas a las tradicionales, en fin, para estos colectivos que pueden considerarse como víctimas del sistema dominante. A estos nostálgicos del totalitarismo tampoco les importa que la defensa de sus posiciones presente contradicciones escandalosas. Les da sencillamente igual, porque tienen muy claro cuál debe ser su objetivo. Por eso, y ya acabo de verdad, contradicciones aparte, esto es lo importante, desde hace ya bastantes años la confrontación política no se produce en el campo de la economía y de la creación de riqueza, materia en la que los socialistas saben perfectamente que lo tienen casi todo perdido, sino en el de la cultura y en el de la moral. Así, cuando Rajoy utilizaba sus buenos resultados económicos para reivindicar su gestión, se le podría haber dicho, como aquel funcionario en la era Clinton, es la cultura, estúpido, no se trata de economía, se trata de otra cosa. Así es como se explican y se entienden mejor las leyes llamadas ideológicas que aprobó Zapatero en el Congreso, su ley de educación, que como otros socialistas en esta delicada materia es un decidido empeño para acabar con la excelencia, en fin, y todo lo que estamos viendo en estos días. Por eso yo creo que es cada vez más importante tener claro que no solamente estamos combatiendo sobre ideas que tengan que ver con el sistema de organización económica y de mercado, en la que yo creo que los socialistas han dado por perdida la batalla, sino que hay una batalla mucho más importante que está en todo el tema y el mundo cultural. Muchas gracias.